A ver, ahora sí. La clase anterior vimos cómo el proceso de replicación, ¿no es cierto? Que era el paso Irregularidades de una de cadena transcripción. madre grande a una cadena de ADN hija, ¿no? Ese era el proceso que permitía el paso de los genes de generación en generación. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase de aquí? El sistema, perdón, vamos a ver primero cómo es que el ADN se repara de algunas alteraciones, de algunas mutaciones que sufre al momento de la replicación, ¿ya? Les decía en la clase anterior que este proceso de replicación no es por 100% fiel, ya que tiene algunas alteraciones. Y para eso existen algunos puntos de control dentro de este proceso de replicación para que todo siga un orden correcto, ¿sí? Entonces nos dice que la reparación del ADN es necesaria no solo porque las células se exponen de forma continua a mutágenos ambientales, es decir, radiación ultravioleta, humo del cigarrillo, más químicos y todo esto, ¿ya? Todos estos factores ambientales van a hacer o van a crear o van a propiciar un daño a nivel celular, a nivel del ADN, que pueden causar algunas mutaciones en ciertos genes de la célula. ¿Sí? Para esto existen distintas estrategias de reparación del daño en el ADN, entre las cuales una de ellas es que las células van a recurrir siempre a la cadena conservada del ADN para hacer el proceso de reparación. Y otra que la célula recurre al uso de la cromátida hermana o un mecanismo de recuperación tendiente al error, que ya lo vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? A ver. Ahora sí, ¿qué características tienen estos sistemas de reparación? ¿Ya? La primera característica es esta llamada de aquí, que se llama ubicuidad. Ubicuidad quiere decir que todos estos sistemas de reparación están presentes en todas las células, ¿ya? Todas las células de nuestro cuerpo tienen sistemas para reparar su ADN y algunos los utilizan de una forma y otros los utilizan de otra forma, ¿ya? ¿Cuál es la segunda característica? Es que es un proceso redundante. Y con redundancia quiere decir que existen varios sistemas a la vez por célula. Es decir, ya vamos a ver más adelante cuáles son los sistemas de reparación, pero a breves rasgos, si es que un sistema de reparación falla, viene enseguida otro sistema de reparación. Si es que ese sistema de reparación falla nuevamente, viene otro sistema de reparación, ¿ya? Y esto impide que haya tanta variabilidad genética, tanta mutación del ADN, ¿sí? Otra característica es la complejidad de estos sistemas de reparación, ya que son numerosos elementos intercambiables en la mayoría de los casos. Es decir, estos sistemas de reparación pueden intercambiarse entre una y otra célula, ¿no? Otra característica es su eficiencia, ya que nunca es al 100%. Y esto lo que nos permite es un poco de variabilidad genética entre los seres humanos, ¿ya? Para no siempre tener los mismos y los mismos y las mismas características. Por ejemplo, si es que una persona se casara con alguien albino, por ejemplo, va a haber esta mutación genética, va a haber este intercambio entre los genes que van a hacer que sus hijos, unos nazcan con este problema del albinismo y otros no. ¿Sí? ¿Qué otra característica es la variabilidad funcional? Quiere decir que un mismo sistema puede actuar de manera diferente en diversos tipos celulares. Y el siguiente es la homología interespecífica, que por lo general estos sistemas de reparación están bien conservados dentro de la célula. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se detecta el punto en donde se debe localizar la alteración? Estos procesos, estos sistemas de reparación
actúan siempre cuando la molécula de ADN está descompactada. Es decir, cuando ocurre el proceso de ¿Esta crema para replicación. qué es? ¿Sí vale? Hola. ¿Esta crema Bueno, sí, para qué es? hidratante de la piel. Acepto micrófono. A ver, les decía, cuando actúan estos procesos, estos puntos de reparación, ocurren siempre cuando el ADN está descompactado, es decir, cuando ocurre la replicación y la transcripción del ADN, ¿ya? ¿Se acuerdan? Eh, ¿Se acuerdan en qué fases el ADN se encontraba descompactado? ¿En qué fases del ciclo celular? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Como dijo Doc. ¿En qué fases se encontraba el ADN descompactado o la cromatina estaba más suelta, más descompactada? Habían 4 fases en el ciclo celular. La fase G1, fase S, fase G2 y fase M. ¿En qué fase ocurría esto de replicación y transcripción del ADN? ¿Se acuerdan? La fase G1. No voy a poder. La, G1. la replicación, ¿en qué fase? En la G2. En la fase G2. Segurísimos. Sí, en la G2. Ah, ese no es. Segurísimos. Que entra en la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Exactamente. Es en la fase S. En la fase S es en donde se realiza el proceso de replicación y transcripción del ADN, ¿ya? Entonces, cuando el ADN está en su estado descompactado, estos sistemas de reparación pueden rastrear los errores en las regiones en donde hay distorsión estructural, es decir, en donde hay mutaciones, ¿sí? Ahora, dentro de la clasificación de los sistemas de reparación, tenemos sistemas de reparación según su mecanismo de acción, ¿ya? Y aquí tenemos 2 grandes grupos, por así decirlo. Un sistema que es a través de una reparación directa, en donde no intervienen ninguna proteína, ni nucleasas, ni ADN polimerasas, ¿ya? Y ¿cuáles son estos sistemas de reparación? La metilación de guanina y los dímeros de pirimidina, ¿ya? Y en cambio, ¿cuál es el sistema de reparación indirecta en donde hay una intervención de proteínas nucleasas y ADN polimerasas? Y los sistemas de reparación son la escisión de bases, escisión de nucleótidos, reparación de apareamientos incorrectos, recombinación de regiones homólogas y la unión de fragmentos terminales de hebras rotas, ¿ya? Lo que vamos a ver en esta clase son estos de aquí, la reparación indirecta en donde intervienen algunas proteínas como las nucleases y ADN polimerasas, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver con el primer sistema de reparación, ¿ya? Sistema denominado reparación Doc, del, ¿puedes repetir la reparación indirecta? ya. La reparación indirecta es cuando intervienen proteínas, ¿ya? ¿Por qué es indirecta? Porque hay una intervención de terceros. En este caso, los terceros son las proteínas nucleases y ADN polimerasas, ¿ya? ¿Y cuáles son los ejemplos? Estos de aquí. Escisión de base, escisión de nucleótido y todos estos de aquí. Ah, ya. Ya, Doc. Ya. En cambio, en la reparación directa no hay ninguna intervención de terceros. No hay nucleases ni ADN polimerasas, sino que el ADN se repara a sí mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver la reparación del pareado erróneo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, este sistema lo que va a hacer es va a corregir las faltas de concurrencia de las bases normales. Es decir,
adenina que se une con timina y citosina que se une con guanina, ¿ya? Algunas veces cuando hay este proceso de replicación, hay algunas veces en donde adenina, se une con citosina o con guanina y eso está mal. Y para eso deben de corregir esta falta que se produce, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas proteínas de aquí, llamadas proteínas de reparación, como la MSH2, MLH1, MSH6, PMS1 y PMS2, lo que hacen es, eliminan esta hebra recién formada, recién sintetizada, y lo que hace es, nuevamente, ADN polimerasa va a pasar por esta cadena complementaria para a partir de aquí crear nuevamente el segmento que se eliminó, ¿ya? Y hacerlo de manera correcta, ¿ya? ¿Quién se acuerda y quién me dice qué hacía ADN polimerasa? ¿Cuál era su función principal? Desarrollar el ADN. No. Sintetiza el proceso de replicación del ADN. Ya. Es el que produce el proceso. Es la proteína principal que actúa en el proceso de replicación, ¿ya? Esta es la encargada de ir leyendo base por base nitrogenada y agregando los nucleótidos necesarios, ¿ya? Muy bien. Noches, Doc, que se me justificó la falta. Lo que pasa es que no podía entrar Andrea Novillo. Ya le pongo ahorita, ¿sí? Permítame, ayúdame con la justificación de la asistencia. Ya. ¿Quién más? Wendy Gaona. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo, listen, Jocelyn Sánchez, por favor, ayuda. Ya. ¿Alguna otra persona? También, doctor. Jessica Pucho. Muy bien. Juber ya entró, no entra todavía Juber. Sí se conectó, lo que pasa es que está con problemas del internet. Ya. Listo. Ya, entonces, eso con este primer sistema de reparación, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Estas proteínas de aquí simplemente cambian la base nitrogenada incorrecta, rompen la cadena nueva recién sintetizada y cambian por unas bases nitrogenadas nuevas que ya no tienen el error. ¿Sí? Luego tenemos la reparación de la reparación por escisión de bases, ¿ya? ¿Qué sucede en este de aquí, en este sistema de reparación? Lo que va a hacer va a corregir la despurinación y la desaminación espontánea que sufren las bases nitrogenadas que contienen el ADN. Es decir, vienen agentes mutágenos como la radiación solar, rayos UV, no sé, químicos, y lo que hacen es generan desaminación y despurinación de las bases nitrogenadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Simplemente, lo que sucede en esto de aquí es que una base nitrogenada normal, déjenme ver si tengo otra imagen aquí. Sí. Ya. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es que una base está normal, la cadena nueva se sintetiza normalmente, pero hay algunas alteraciones
llamadas desaminación, en donde va a haber una conversión de estas bases nitrogenadas, sobre todo de citosina, que se va a convertir en uracilo, ¿ya? Es decir, cambia la conformación de citosina y ahora se convierte en uracilo, ¿ya? Y acuérdense que uracilo no puede haber bases nitrogenadas de uracilo en el ADN, porque el uracilo no corresponde al ADN, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Se lee este error de aquí, que estoy señalando aquí, y lo que se hace es que se elimina esa base nitrogenada, en este caso uracil. Simplemente se lo elimina a esa única base, ¿ya? Se deja este nucleótido complementario de la base de la hebra complementaria, se deja sin nucleótido con quien aparearse, y lo que hace nuevamente es que ADN polimerasa viene nuevamente por aquí, lee este error y rellena este hueco que dejó la base nitrogenada que fue escindida, que fue retirada, ¿sí? Y lo llena, así como aquí, ¿no? Guanina, y lo une con una nueva citosina, ¿ya? Eso es lo que quiere decir esta reparación por escisión de bases, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, seguimos. Luego tenemos una reparación por escisión de nucleótidos. ¿Qué sucede aquí? Nuevamente, el ADN tiene daño inducido por luz ultravioleta, así como derivados químicos ambientales. ¿Qué es lo que sucede? Esta luz ultravioleta puede formar dímeros de pirimidina, es decir, timina, a partir de bases pirimidínicas adyacentes. Citosina y guanina en el ADN. Este tipo de alteración y las anteriores también solo ocurren en una sola hebra, en una sola hélice del ADN, ya en la hélice recién formada. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí? Esto de acá, miren. La radiación UV produce un dímero de timina, es decir, esto que estamos viendo aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Estos dímeros de timina van como que a unirse en lugar de aparearse con las bases correspondientes de la cadena complementaria, se unen entre ellos, ¿ya? Y esto de aquí está mal. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de reparación? ¿Qué es el dímero? Dímero se le denomina a esto de aquí, a esta unión de dos bases nitrogenadas, ¿ya? Se denomina dímero porque son dos. Dímero es de dos, ¿ya? Ah, ya. Ya. Tetrámero, por ejemplo, es cuando son 4. ¿Ya? Monómero cuando es uno solo. ¿Ya? ¿Entendido ahí, Marjorie? 4 cuando son. Tetrámero es cuando son 4. ¿Ya? Cuando No hay son de 4 tres. bases, cuando hay 4 bases nitrogenadas aquí. Cuando son 3, doctor. Se denomina triámero, me parece que es, no estoy tan seguro. Y 1, 2, ¿cómo dijo? Uno es monómero. Depende de cuánto se van formando, es el nombre o cómo. Sí, exacto. Y doctor, esos pueden ser, digamos, las mismas bases nitrogenadas o pueden ser diferentes. No. Lo que sucede es que en este caso son bases pirimidínicas, acuérdense lo que hablaban aquí, ¿no es cierto? Son bases de pirimidina, forman dímeros de pirimidina, es decir, timina. ¿Ya? Acuérdense cuáles eran las pirimidinas, las bases nitrogenadas pirimidínicas, ¿ya? Y se forman, y se llaman dímeros porque están formados de dos elementos
que son iguales. En este caso, timina, timina, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, doctor, creo que ya entendí. Ya. ¿Qué sucede aquí? Como esta es un mal apareamiento de las bases nitrogenadas, se abre nuevamente la cadena recién sintetizada, se corta las regiones dañadas y nuevamente ADN polimerasa pasa por esta región y hace que se apareen correctamente las bases nitrogenadas con sus bases nitrogenadas de la cadena complementaria. Es decir, aquí miren cómo está ya. Timina unida a la adenina de la cadena complementaria. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos visto 3 sistemas de reparación, ¿cierto? Reparación por escisión de bases, por escisión de nucleótidos. Y ahora vamos a ver la reparación del ADN de doble cadena, lo que les decía. Hasta aquí solo hemos visto cuando hay alteraciones del ADN, pero en una sola hélice, ¿ya? Tanto puede ser en esta o en esta de acá. ¿Qué vamos a ver ahora? Cuando hay alteraciones en la doble cadena de ADN, ¿sí? ¿Por qué se pueden producir estas alteraciones? Por radiación ionizante, radicales libres oxidativos que pueden encontrarse circulando en el organismo y por agentes quimioterapéuticos también. ¿Ya? Para este sistema de reparación existen 2 mecanismos. Para estos daños, perdón, existen 2 mecanismos de reparación. Una denominada recombinación homóloga y otra denominada unión de extremos no homólogos. ¿Qué sucede en cada una de estas? En la recombinación homóloga lo que hace es que este tipo de reparación va a ir hacia el cromosoma homólogo, ¿ya? Es decir, va a aprovechar la información de la secuencia disponible a partir del cromosoma homólogo no afectado para lograr una restauración apropiada de la rotura. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay el daño del ADN. ¿Y qué sucede? Cuando hay este daño, viene este sistema de reparación y va hacia el cromosoma que no está afectado. Acuérdense que yo les mencionaba que los cromosomas están unidos, están conformadas por 2 cromátides hermanas, ¿no es cierto? Y estas 2 cromátides hermanas contienen la misma información que al momento de la división celular, estas 2 se rompen y pasan hacia cada célula nueva hija, ¿ya? Pero tienen la misma información. Entonces, ¿qué sucede? Si es que el ADN de una cromátida se daña, el sistema de reparación por recombinación homóloga va a la cromátide hermana para reparar todos los daños que se puedan producir, ¿ya? Y el siguiente tipo de reparación del ADN se denomina unión de extremos no homólogos. ¿Qué sucede en este caso? Como se ve en la imagen de aquí, ¿no? Hay algún agente quimioterapéutico, algún agente mutágeno que hace que se rompan las dobles cadenas de ADN, ¿ya? ¿Y qué sucede aquí con el sistema de reparación, con las proteínas que les decía? Simplemente vienen y pegan en los lugares en donde se dañó, ¿ya? Pero ¿qué es lo malo de este sistema de reparación? Que al haber pérdidas aquí de algunos nucleótidos, estos de aquí no se recuperan, no hay forma de recuperarlos y se produce algunas mutaciones muy pequeñas del ADN, ¿ya? Y estos daños, cuando son muy extensos, muy grandes, incluso pueden llegar a la mutación de algunos genes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Dice, los 2 extremos rotos de un cromosoma simplemente se vuelven a pegar, lo que les indicaba.
Este mecanismo de reparación es desordenado y por lo general resulta en la pérdida o adición de unos cuantos nucleótidos en el sitio de corte. Nucleótidos que no codifican para ningún gen. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Una preguntita, o sea, ya cuando no hay reparación ahí en la ruptura, o sea, ahí es cuando ya se produce una mutación ¿cómo se decir? En la persona. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Viene el ADN, tiene una falla. Utiliza este sistema de reparación. Digamos, este sistema de reparación no logró identificar el defecto que se produce en el ADN, viene este sistema de reparación de acá. Igual, no funciona, viene otro sistema de reparación. Y así vienen con muchos otros sistemas, ¿ya? Unos son utilizados mucho más en unas células que en otras, ¿ya? Ya, muy bien. Y al final también tenemos dos sistemas dos puntos de control para la célula al final, que cuando fallan todos estos sistemas de control y la célula muta en este caso, hay dos sistemas más complejos que hacen que la célula no entre en mitosis, por ejemplo. Es decir, no se replique la célula. Y simplemente la célula entra en apoptosis, que es el sistema de P53. No sé si han escuchado alguna vez P53, que es un gen supresor de tumores y que inhibe las mutaciones. Es decir, no deja que las células muten. Y cuando mutan, hace que estas células entren en apoptosis. Y PRB, que es otro sistema de control, es otro punto de control de la replicación del ADN, que hace igualmente que si es que hay alguna mutación en el gen, no permite que la célula se duplique. ¿Ya? Ahora vamos a hablar algo de cómo es la replicación del ADN en los telómeros. ¿Quién se acuerda qué eran los telómeros? Protegían al cromosoma. Ya. ¿En dónde estaban ubicados? Inicio y final del cromosoma. Al inicio y al final del cromosoma. Ajá. En los extremos del cromosoma, ¿cierto? Y lo que hace es proteger de la degradación al ADN de la degradación, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo está conformado el ADN en los telómeros y también cuál es el proceso de replicación en estas partes, porque estos también tienen un proceso de replicación, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿qué es un telómero? Bueno, un telómero actúa como un tapón que protege las regiones internas de los cromosomas y que se van desgastando poco a poco en cada ronda de replicación del ADN, ¿ya? Justo en los extremos del cromosoma, el ADN no puede copiarse completamente en cada ronda de replicación y por eso, estos cromosomas y estos telómeros se van acortando cada vez un poco más con cada proceso de replicación, ¿ya? ¿Cómo se realiza este proceso? ¿Por qué sucede? Ahorita lo vamos a ver aquí. ¿Ya? Déjenme ver. ¿No? A ver. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan en qué sentido o de qué extremo a qué extremo se daba el proceso de replicación? Extremos 5, extremos 3. Exacto, muy bien, Gloria. Siempre el proceso de replicación se da desde el extremo 5 al extremo 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? A ver.
Ya. Digamos en esta hebra de aquí, en esto de aquí. Si viene la proteína que abría las dos cadenas de ADN, denominada helicasa, y viene en este sentido, ya, el proceso de replicación inicia aquí, ¿no? Aquí se forma algo denominado un primer, ¿ya? O un punto de iniciación de replicación. Entonces, el ADN polimerasa viene desde aquí y empieza a agregar bases aquí, acá, 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 en este sentido, ¿sí? Pero, ¿qué sucede con la cadena complementaria? Acuérdense, siempre debe de ir de un extremo 5 a un extremo 3. Entonces, en la cadena complementaria, el proceso de replicación se da desde aquí para acá. ¿Ya? Y aquí tenemos estas dobles hélices que todavía están queriendo abrirse, queriendo desenrollarse. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Viene ADN primasa y coloca un cebador aquí. Y empieza a replicar de aquí para acá, para acá, para acá, para acá, para acá y así. ¿Por qué? Porque siempre la replicación va del extremo 5 al extremo 3, ¿ya? Y luego espera hasta que se desenvuelva esta cadena de aquí. Entonces aquí inicia otro proceso de replicación, coloca otro primer e inicia nuevamente en este sentido de acá, ¿ya? Lo que les mencionaba de las características del proceso de replicación. Una es continuo, es decir, esta hebra de aquí, la hebra líder, es continua. ¿Por qué? Porque va del extremo 5 al extremo 3. Viene aquí, empieza a agregar bases nitrogenadas y hasta eso esta cadena ya se está desenrolando. Pero en la hebra secundaria o la hebra rezagada es un proceso de replicación semidiscontinuo, porque debe de esperar abrir esta hélice, esta doble cadena de ADN para poder colocar un primer aquí o un cebador y empezar el proceso de replicación, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con todo esto de aquí? Cuando se llega al extremo, cuando se llega a los extremos ya del ADN, en la cadena rezagada, hay veces en donde viene un primer y llega solo hasta aquí. Viene un cebador y empieza a este lado a replicar, ¿ya? A ver, déjenme ver dónde está. Venga. Ya, a ver, entonces lo que les decía, viene a veces un cebador que llega hasta aquí y empieza a replicar en este sentido de acá, ¿ya? Pero queda todo este espacio de aquí sin poder replicarse, ¿ya? Porque aquí ya no hay otro primer que pueda agregarse acá al final, ¿ya? Entonces, todo este espacio de aquí se pierde, ¿ya? Lo que dice acá. Vienen los cebadores eliminados y este espacio de aquí, que debería de replicarse también, se pierde, ¿ya? ¿Qué sucede? Por eso, por eso están los telómeros para esto, ¿ya? Los telómeros están hasta aquí, digamos, el ADN y empiezan a colocarse al final de todo eso, ¿ya? Entonces, cuando viene aquí un primer, empieza a replicar todo esto hasta acá, pero queda esta parte sin replicarse, ¿ya? Pero como es un telómero y el telómero no tiene ninguna información para traducir proteínas, no sucede nada. Simplemente se pierde y no ha pasado nada. ¿Qué sí sucede? Que se va cortando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llegue un punto en donde ya
toca el ADN en sí, donde ya hay genes que van a traducir algunas proteínas. ¿Ya? A esto se refiere y para esto sirve el ADN. El telómero. Ya. ¿Qué más? Los telómeros se componen de cientos o miles de repeticiones de la misma secuencia corta de ADN que varían entre organismos. En seres humanos siempre es esto de aquí. Desde una hebra 5 hasta un extremo 3, estos de aquí. Timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Siempre son estas bases de aquí, ¿ya? Las cadenas sobresalientes se unen a repeticiones complementarias de ADN de doble cadena cercano y causan que los extremos del telómero formen bucles protectores que previenen el corte y la reparación del ADN. Ya vamos a ver una imagen sobre esto de aquí. Ya. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se cuida el telómero para evitar que haya tanto desgaste, tanto recorte de su estructura? ¿Ya? Esto de aquí es telómero. ¿Qué sucede? El telómero se enrolla en sí mismo para evitar el desgaste, ¿ya? Es decir, se compacta en este lado de aquí. Se compacta muchísimo que ninguna proteína puede venir y dañar esta parte de acá, ¿ya? Entonces, ese es un mecanismo de protección que simplemente se va desgastando de a poco, que es distinto a que estuviera desarrollado totalmente, donde pudiera perderse mucho más telómero que en este caso de aquí, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Que hay una proteína llamada también telomerasa. Acuérdense, todas las palabras que ustedes vean que terminan en asa son proteínas, ya son enzimas. Esta enzima de aquí ayuda a mantener el telómero, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el telomerasa? Es decir, viene desde esta parte de aquí, desde donde ya se ha recortado gran parte del telómero, y de la hebra complementaria o de la hebra primaria de ADN empieza a copiar estas bases nitrogenadas de telómero y las empieza a agregar a la hebra complementaria en donde se está produciendo el proceso de síntesis, ¿sí? Y de esta manera puede mantener también la misma proporción de telómero, ¿no? Evitar que se vaya cortando tanto, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cómo funciona la telomerasa? Esta enzima se une a una molécula de ARN especial que contiene una secuencia complementaria de la repetición telomérica, ¿ya? Esta enzima extiende la cadena sobresaliente de ADN telomérico al usar este ARN complementario como molde, es decir, copia de la cadena principal un ARN complementario, lo hace molde y replica sobre la cadena nueva que se está formando. Cuando la proyección tiene un largo suficiente, la maquinaria de replicación de ADN normal puede sintetizar una cadena complementaria y se produce el ADN de doble cadena. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen de cómo es que funciona telomerasa. Esta proteína de aquí verde es telomerasa. Simplemente lo que hace es copia cada una de estas bases nitrogenadas pertenecientes al telómero de la cadena principal y empieza a copiar y a hacer una cadena a formar una nueva cadena de ARN, ¿cierto? Entonces, una vez que ya está copiada toda esta información de aquí del telómero, simplemente lo que se hace es, se van a extender sobre el cebador para sintetizar la cadena complementaria es decir, en la nueva cadena que se está formando, se va a sintetizar el nuevo telómero, ¿ya?
Listo. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver, preguntas. ¿No puede repetir la diapositiva que es la tolomerasa? ¿Esta? No, la anterior. ¿Esta? Sí, un ratito, por. Ya. ¿No que si puede subir estas diapositivas al EVA o no? Sí, ya las estoy subiendo. Doc, o el video de hoy que está grabando, porque Claro. el anterior no está. Doc, ¿qué si las subido las diapositivas al EVA? Sí, estoy subiendo. Todas las diapositivas estoy subiendo al Evo. Los videos no los cargo ahí, pero ustedes tienen el link para ir al canal de YouTube en donde pueden ver todos los videos. Doctor, pero las Ya, clases no, gracias. anteriores no están las diapositivas. Claro que están. Yo las colgué ahí. A mí no me salen. Ya las voy a ver. Pero ahí están. Ya las voy a buscar. Pero sí, todas las diapositivas yo las voy a subir al Evo. Ya. Ya, Doc, gracias. Ahora sí, vamos a ver el proceso de transcripción del ARN, ¿ya? Pero para esto necesito que estén pilas, porque les voy a preguntar bastante. Entonces, les voy a dar un recesito cortito de 10 minutos, ¿sí? Gracias, Doc. Gracias, Doc. Sí, por ir a merendar porque ya estoy viendo Gracias, azul. Doc. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver el proceso de transcripción del ADN, ¿ya? Hasta este momento hemos visto todo lo concerniente al proceso de replicación, ¿ya? Es el paso de una cadena de ADN a dos cadenas hijas de ADN, ¿ya? El paso de transcripción, ¿quién se acuerda qué era la transcripción del ARN? De un gen. Ya, transcripción de un gen. ¿Para qué servía eso de ahí? Para transferir a una molécula similar llamada ARN. La transcripción es el paso del ADN a un ARN, ¿ya? ¿Para qué? Para la producción de proteínas. Proteínas que se encuentran codificadas dentro de genes, ¿ya? Entonces, ¿qué hay como generalidades? La transcripción es el primer paso de la expresión genética, lo que les mencionaba, es el primer paso desde la cadena de ADN a una cadena de ARN, en este caso ARN mensajero, ¿ya? Es el copiado de una secuencia específica de ácido desoxirribonucleico, es decir, ADN, para obtener ARN mensajero, ¿ya? ¿Qué sucede? Para poder sintetizar esta molécula de ARN mensajero, se necesita identificar una secuencia genética dentro del ADN, es decir, en dónde inicia un gen y en dónde termina. Y en general, dentro de la información genética de un gen, se encuentran dos tipos de información. Una que es que codifica la estructura primaria del producto final, es decir, una parte de un gen codifica a cómo está conformada la proteína, cómo es, cuál es su estructura básica de la proteína. Y la otra parte de la información va a regular la expresión de este gen, es decir, cómo se va a expresar esta proteína, cuándo se va a expresar esta proteína, ¿ya? Y algo muy, muy importante es que este proceso de aquí, el proceso de transcripción, siempre se realiza en sentido de 3 a 5, del extremo 3 al extremo 5. ¿Ya? El proceso de replicación lo hacía al contrario, del extremo 5 al extremo 3. Y en la transcripción, de 3 a 5. Acuérdense de esto porque esto es pregunta de examen. ¿Ya? A ver, transcripción de 5 a 3 o de 3 a 5. Transcripción de 3 a 5.
Replicación ¿Por qué se está grabando la clase? de 5 a 3. Claro. ¿Puede repetir, Doc? Transcripción de... Ahorita se despierta. El proceso de transcripción siempre se realiza en sentido de 3 a 5, mientras que el proceso de replicación se realiza en sentido de 5 a 3. ¿Sí? Bien. ¿Qué características tiene este proceso de transcripción del ADN? Ya. Primero, que es dependiente de una cadena de ADN, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda la información genética, toda la información dentro de los genes se encuentra en el ADN, ¿ya? Segundo, que es un proceso selectivo. ¿Por qué selectivo? Porque siempre reconoce un inicio y siempre se reconoce un final dentro de toda la cromátida, dentro de todo dentro de todo el ADN, siempre se reconoce un inicio y un final. ¿Qué más? Este proceso es reiterativo. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso puede repetirse muchas veces a lo largo de la vida celular, ¿ya? Es decir, la célula puede estar codificando, puede estar traduciendo la misma proteína una y otra y otra y otra vez, ¿ya? Mientras que el proceso de replicación ocurre solo una vez en la vida celular, ¿ya? ¿Qué más? Es un proceso conservador porque parte de una molécula de ADN y el proceso es monocatenario ya que solo afecta a una sola cadena del ADN, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que les mencionaba yo aquí? ¿Ya? ¿Cómo se da este proceso? Nuevamente, es igual a hacer como el proceso de replicación, más o menos, ¿sí? Se reconoce un inicio y lo que se hace es, se empieza a copiar toda la información de ese gen, es decir, toda esta parte de aquí, ¿ya? Para esto existen unos promotores. Los promotores son las partes iniciales y finales desde dónde hasta dónde se va a copiar el ARN mensajero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente se abre la doble cadena de ADN y se empieza a copiar desde una cadena base, ¿no? En este caso, esta de aquí, y se empieza a copiar. Nuevamente, igual, citosina, guanina, adenina, uracilo, ¿ya? Timina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina y todo esto de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Acuérdense, siempre la molécula de timina, la base nitrogenada de timina, se intercambia en el ARN mensajero por un uracilo, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencias existen entre el ADN y el ARN? La primera es que el ADN tiene un azúcar llamada desoxirribosa, ¿ya? Mientras que el ARN, su azúcar es una ribosa. Las dos son unas pentosas, pero la una es una desoxirribosa y la otra es una ribosa, ¿ya? Otra diferencia es que el ADN es una molécula bicatenaria, es decir, tiene doble hélice, doble cadena, esta de aquí y esta de aquí. Mientras que el ARN simplemente es una cadena monocatenaria, esta de aquí. Y la última diferencia es que el ADN contiene timina en lugar de uracilo, mientras que el ARN contiene uracilo en lugar de timina. Vamos a hablar sobre los tipos de ARN también, porque hay diferentes tipos. ¿Ya?
El que se encuentra en mayor porcentaje del ARN celular es el ARN, ribosomal o ribosómico. Está en el 80% del ARN celular y este es el que va a estar construyendo los ribosomas, ¿ya? Entonces, acuérdense. ¿Qué hace el ARN ribosomal? Construye ribosomas, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de ARN que se llama ARN de transferencia. ¿Qué hace este ARN de transferencia? Simplemente coge cada aminoácido que están disueltos en el citoplasma y los van a llevar hacia los ribosomas para empezar la producción de las proteínas, ¿ya? Y finalmente tenemos el ARN mensajero, que es alrededor del 5% del ARN celular, y este ARN mensajero es el encargado de llevar toda la información del ADN, es decir, toda la información de los genes hacia el citosol y hacia los ribosomas para su posterior traducción. ¿Ya? Entonces, acuérdense, tipos de ADN, ribosomal, de transferencia y mensajero. ¿Preguntas? Muy bien. Pasamos entonces. ¿Qué proteínas intervienen en este proceso de transcripción? La principal es la ARN polimerasa, ¿ya? Esta ARN polimerasa tiene la misma función que ADN polimerasa. Es decir, cataliza la síntesis de ARN mensajero a partir de genes codificadores de las proteínas, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto en un examen, la ARN polimerasa interviene en el proceso de replicación, ¿qué me van a decir? ¿Puedes repetir la pregunta? Falso. ARN polimerasa interviene en el proceso de replicación, ¿verdadero o falso? Falso, doctor. Transcripción. Porque es ADN. Exactamente. ¿Ya? Y si yo les digo, es una proteína que está en el proceso de transcripción y su función es copiar una molécula de ADN para pasar a otra molécula de ADN, ¿qué me van a decir? Positivo. Verdadero. Verdadero. ¿Cómo que verdadero? Es falso, doctor. Falso. Sacamos cero. Cataliza, no copia. Tienen 0 ya. Falso. Muy bien, es falso. Pero dijo, doctor, dijo usted que todos los que terminan en raza son proteínas. Todos los que terminan en asa son proteínas, ¿ya? Esa es una forma de identificar qué proteínas hay, ¿ya? ¿Cuáles son las proteínas? Pero acuérdense, hay ARN polimerasa y ADN polimerasa. Entonces, si yo les digo ADN polimerasa, ¿interviene en la transcripción? Es falso. No interviene en la transcripción, interviene en la replicación. ¿Ya? Pilas. Doctor, una pregunta. ¿El ADN polimerasa interviene en la replicación y el ARN polimerasa en la transcripción? ¿Estoy bien, Omar? Ajá. Entonces les pregunto esta, y hay de ustedes pobres donde salga mal en esta pregunta. Ya les estoy dando la pregunta. Ya. Luego, ¿qué tenemos? Todo este proceso de transcripción siempre lleva una secuencia, ¿ya? Son 3 pasos fundamentales. El paso de iniciación, el paso de elongación y el paso de terminación. En este caso vamos a ver el paso de iniciación, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede aquí? ARN polimerasa, que es la proteína que inicia todo este proceso de transcripción, debe reconocer el punto de inicio de la síntesis, ¿ya? Es decir, debe de haber un promotor para el inicio de la síntesis, ¿ya? Y en este caso hay unos promotores que son muy frecuentes, es decir, la secuencia TATA y esta secuencia de aquí denominada 5T
TGA-CA3. ¿Ya? Tata es una secuencia de iniciación del proceso de transcripción, mientras que 5-TTGA-CA3 es un promotor de finalización del proceso de replicación. ¿Qué sucede entonces aquí? Viene Tata y se coloca en donde va a iniciar el proceso de transcripción, ¿ya? Y viene esta otra proteína de acá y se coloca al final de donde se va a producir el proceso de transcripción, ¿ya? ¿En qué puntos se unen y en qué puntos deben de unirse estas? Siempre al inicio de un gen y al final de un gen, ¿ya? ¿Qué más sucede? ARN polimerasa se une al ADN y migra hasta los promotores, es decir, va sobre la cadena de ADN y va en busca de estas señales que le digan aquí debes de iniciar el proceso de transcripción, ¿ya? Luego, ¿qué produce? Hace que el ADN se desenrolle y forma la burbuja de transcripción. Esta de aquí, nuevamente. Viene ARN polimerasa, reconoce Tata y empieza el proceso de transcripción, hace que estas dobles hélices se separen y forman esto de aquí llamado burbuja de transcripción, ¿ya? Había una burbuja en el proceso de replicación igualita a esta llamada burbuja de replicación, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede después? Cuando se abre esta cadena de aquí de ADN, perdón, empieza el proceso de síntesis de ARN mensajero, ¿ya? Y mientras se va sintetizando, esta cadena de ARN mensajero se va enrollando sobre una hélice de ADN, perdón, ¿ya? Y forman algo llamado híbrido ADN-ARN, ¿ya? Entonces, el proceso de iniciación, ARN polimerasa reconoce los puntos de iniciación llamados promotores. ¿Cuáles son los promotores? Tata y 5-TTGA-CA3, ¿ya? ¿Qué hace luego? ADN polimerasa va sobre el ADN, forma la burbuja de transcripción y empieza a replicar. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es la elongación, es decir, se produce el crecimiento de la cadena por incorporación de nuevos bases nitrogenadas, nuevos ribonucleótidos con bases complementarias, ¿ya? ¿Qué más sucede? ARN polimerasa mantiene rotos los enlaces entre las cadenas de un segmento de 17 pares de bases, desenrollando el ADN por delante y enrollándolo por detrás. Simplemente lo que les dije. Viene ARN polimerasa y empieza a transcribir todo esto de aquí. ¿Qué hace? Esta parte de acá atrás se empieza a enrollar y esta parte de acá se empieza a desenrollar. Y finalmente tenemos el último paso llamado paso de terminación, que es donde ADN polimerasa continúa la copia de ADN hasta la presencia de una secuencia concreta de terminación que provoca su disociación. Es decir, ARN polimerasa lo que hace es empieza a replicar todo esto de aquí hasta que encuentra la secuencia TTGA-CA3, ¿ya? Que es el promotor de finalización. Llega hasta ahí y se disocia, es decir, se suelta de la cadena de ADN y queda listo el ARN mensajero recién formado, ¿ya? ¿Qué más sucede? Lo que les mencionaba. Esta parte de aquí, digamos, es un gen, ¿ya? Pero estas partes de aquí, dentro de un gen hay dos partes. Una región llamada región codificante, que es la que yo les decía, la parte que nos dice cómo va a ser la proteína, qué estructura va a tener, y otra región que es la parte que codifica para la expresión
de esa proteína, que nos va a decir cuándo debe de expresar esa proteína, dónde se debe de expresar y todo lo demás, ¿ya? Para esto, ¿qué sucede? Hay regiones del ADN, de estos genes que no tienen ninguna información valiosa para la formación de proteínas, ¿ya? Es un mecanismo de protección también del ADN. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a haber un proceso de maduración del ARN, ¿ya? Es decir, el ARN recién se formó, pero ahora tiene que prepararse para salir del núcleo, ¿ya? ¿Qué es la maduración del ARN? Aquí se producen simplemente modificaciones de las moléculas del ARN recién formadas. Aquí hay un error, esto de aquí es ARN, ya no es ADN. Son modificaciones que sufren moléculas de ARN recién formadas o también denominados o llamados transcriptos primarios, ¿ya? ¿Qué pasa? Simplemente se modifican. ¿Cómo se modifican? Vamos a ver aquí tres tipos fundamentales. El más conocido y el que va para la prueba es este de aquí, corte y empalme. Corte y empalme es un proceso de maduración del ARN mensajero que lo que hace es esto de acá. Dentro de la nueva cadena de ARN mensajero existen dos regiones llamadas intrones y regiones exones, ¿ya? Los intrones son regiones no codificantes, es decir, regiones que no sirven para nada, que no forman nada, que no forman parte de ninguna proteína, ¿ya? Simplemente están ahí para joder la vida, por así decirlo, ¿ya? Y otras partes llamadas exones, que estas sí son las partes muy importantes. ¿Por qué? Porque esto de aquí contiene el material genético para la producción de esa proteína, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este sistema de maduración? Va a cortar estas partes denominadas intrones que no sirven de nada y va a empalmar los exones, ¿sí? Y deja finalmente un ARN funcional. Este ARN funcional ya puede salir del núcleo, puede ir a los ribosomas y puede ir a codificar las proteínas, a traducir las proteínas, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de modificaciones llamadas simplemente de corte, en donde el ARN ribosómico son sintetizados como largos transcriptos primarios que darán origen mediante secciones o cortes adecuados a los distintos tipos de moleculares de ARN ribosomal. Y modificaciones por adición, en donde hay extremos llamados casquetes y un extremo llamado cola. ¿Qué es lo que sucede? Simplemente se van agregando nuevas bases nitrogenadas, sobre todo a la cola, para añadir van añadiendo nucleótidos, perdón, ¿ya? Esas son las tres tipos de modificaciones: corte y empalme, corte y modificación por adición. Perdón. Y hay uno cuarto que se llama modificación de bases. Este de aquí ocurre principalmente en el ADN de transferencia, ¿ya? Que hay modificaciones químicas realizadas sobre estas bases, donde va a haber metilaciones, desaminaciones o reducciones, ¿ya? Pero este de aquí no es tan importante como esta de acá, ¿ya? Esta es la que sí quiero que sepan. Corte y empalme. Es un proceso de maduración de ARN denominado corte y empalme, ¿ya? Y listo. ¿Qué eran los intrones, perdón? Intrones son las regiones no codificantes del ARN recién formado, ¿ya? Es decir, regiones que no sirven para nada. Que eso no codifica ninguna proteína, no va a formar nada. Y los exones, en cambio, son las partes activas, las partes que sí hay elementos para la formación de las proteínas, ¿ya? Ya, gracias. Ya. ¿Preguntas? ¿Podría repetir el corte?
Por. Ya. Este proceso de maduración llamado corte actúa principalmente en el ARN ribosomal, ¿ya? ¿Qué sucede? Este ARN ribosomal que está recién formado se denomina transcripto primario, ¿sí? ¿Qué hay aquí? Ahí va a haber unos cortes dentro de de este ARN recién formado para dar origen a los diversos tipos de ARN ribosomal que hay, ¿ya? Luego, cuando vayamos a ver el proceso de traducción, vamos a ver que hay distintos tipos de ADN ribosomal y que tienen distintas funciones, ¿sí? Simplemente eso de ahí. Ya. ¿Qué más? ¿Preguntas? Muy bien. Doctor, una preguntita. Dígame. En el EVA estaba viendo que habían 2 deberes. Ajá. ¿Y son los 2? Exactamente, son los 2. Ah, ya. ¿De qué se trata el deber? Uno ya lo hicieron, que era el que debían de haberlo subido al Padlet, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Van a coger su resumen. Ya, ese. Van a coger su Y el resumen. otro parece que hay un resumen de un PDF. Ajá. A ver, ¿qué van a hacer? En el primer deber simplemente es, cogen el resumen que hicieron en el Padlet y lo pasan a mano y lo suben como deber. ¿Ya? Eso que veo que espero al Ese es el segundo Padlet. deber. ¿Verdad? No, ese es el primero. No, es el primero, el Lo otro. de Padlet solo tenía que subir uno por grupo, ¿verdad? Ajá. Ah, ya. Y el segundo nosotros tenemos que pasarlo a mano todo eso y volverlo a subir. No, verán. El primer deber ya lo tienen hecho. ¿Qué deben de hacer? ¿Qué dice en el EVA? En el EVA dice, haga un resumen de este artículo Buenas noches, señora Suárez. a mano, que es lo que ya hicieron. Solo lo pasan a mano, le toman una fotito y lo suben en la parte que dice primer deber. ¿Ya?